por el estilo. Ok, ahí estamos. Okay. Listo, Mar. Listo. Ya, Bueno, coménteme usted primero. A ver, mi Tanita, he revisado un poquito acerca de esta propuesta, que bueno, como dice el dicho, peor es nada. Sin embargo, sí veo que se encuentra un poco, no sé si escueta en algunos temas que yo creo que son de vital importancia para todos nosotros. Porque como usted sabe, independientemente de la situación que cada uno de los afectados o deudores estemos pasando en este momento, creo que nuestro objetivo es uno mismo y es básicamente el tema de las tasas de interés y otros temas que se están dejando por fuera de este proyecto de ley, ¿sí? Yo estaba revisando, bueno, empecemos inclusive por el nombre, ¿no? Dice que el proyecto es Proyecto de Reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Reactivación Productiva mediante la reducción de las tasas de interés, acceso al crédito justo y condonación de deudas. Bueno, en gran parte se entiende también porque gran parte del texto está bastante enfocado a temas del Código Orgánico Monetario y Financiero. Yo no sé si usted lo pudo revisar, pero prácticamente las primeras partes del texto hablan sobre ciertas inclusiones, requisitos y algunos cambios que se hacen para poder mejorar tal vez esta parte de la Junta Monetaria. Por ejemplo, el tema de integrantes y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando vamos a la parte medular, que es la reactivación productiva, yo veo realmente muy escaso el tema, ¿sí? En el tema, por ejemplo, que dice acceso al crédito justo, y yo le voy a hacer alguna observación, es que, por ejemplo, todo este tiempito que yo he estado un poco ausente, he tenido la oportunidad de realizar algunos viajes, porque como usted sabe, Tanita, las leyes las tenemos, no solamente la que salió por la pandemia y muchas más que hemos tenido la oportunidad de revisar, inclusive resoluciones emitidas por la Junta Financiera. Las leyes están, las reformas están, el problema es que no hay quien las haga cumplir. Yo creo que eso ha sido una de las razones por las cuales nosotros como afectados no hemos podido salir de esta situación crítica, es la falta de cumplimiento. Yo le cuento, en alguna de las reuniones que tuve con algunas personas a nivel de banca, muchos nos dijeron a nosotros, sí, esa ley existe, pero nosotros no trabajamos con esto. Entonces, usted se puede dar cuenta que la ley existe, pero no hay quien la haga que se cumpla. No hay nadie específicamente. Entonces, en ese sentido, creo que también me ha tocado hasta de cierta forma un poco, no digo ceder, pero tratar de llegar a ciertos acuerdos que no me hundan más de lo que estoy hundida. Ejemplo, acceso al crédito justo. En el texto no se habla en realidad nada respecto al acceso al crédito justo. Se habla de la tasa de interés menor y a un cierto tiempo que habla inclusive desde el 1 al 5%. Pero cuando hablamos del acceso al crédito justo, eso, empezando por ahí, ya no se está cumpliendo en esta propuesta. Y le voy a comentar por qué. Porque más allá de que se baje la tasa de interés, se nos ponga a 30, 40, 50 años, eso no cambia nuestra situación. Y yo se lo digo personalmente. Así nosotros lleguemos a la intención de refinanciamiento con donaciones, nosotros en el buró de crédito, en Equifax, ya estamos eliminados. O sea, aquí el problema que tenemos es de que independientemente de si llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo, se nos condonen, que otra de las cosas que veo ahí es que habla solamente de una condonación de intereses. Pero ¿dónde está la condonación o la eliminación, por ejemplo, de los cargos por gestión de cobranzas? Eso no está ahí. No se habla tampoco, por ejemplo, del tema de multas por atraso, que fue algo que también se dio en tiempos de pandemia. Valores que nos han sumado por diligencias judiciales para aquellos que hemos sido incluso
ya enjuiciados por la banca. Entonces, sí, se habla de una condonación de intereses, pero no es lo único. Hemos visto casos de que por cada llamada una institución financiera llega a cobrar hasta $10 por una llamada o por un correo electrónico. Entonces, en la ley debe incluirse que la condonación no solamente debe ser de los intereses devengados, e inclusive podría pedirse hasta condonación de intereses futuros, de ser el caso del emprendedor o del deudor, porque también se puede ver. Yo recuerdo en algún momento que el doctor Castillo en alguna reunión dijo que era válido que nosotros pudiéramos pedir ese tema de la condonación, que era legal. Pero obviamente no digo que se lo haga de una forma general, porque cada deudor cada situación es distinta, ¿no? Pero yo creo que esto es algo que no podemos dejar por fuera. Como repito, el tema de la condonación de deudas, más la condonación de todos los cargos que se han cargado, valga la redundancia, al deudor por efectos de la pandemia. Segundo punto, el tema del acceso al crédito justo, que viene en el título de este proyecto de ley, tiene que ir de la mano con que el deudor tiene que ser reactivado, tiene que ser nuevamente incluido en la actividad económica. Pero si un cliente llega a un acuerdo con la institución financiera, como a mí me dijeron, caso puntual, está bien, podríamos revisar el tema de intereses, pero su deuda se tiene que ir castigada. Entonces, cosas como esas, no estoy de acuerdo, porque en realidad si un cliente tiene la intención de honrar su deuda y de refinanciarla y de comenzar a pagar, no tiene lógica de que empiezo a pagar, pero en la central de riesgos voy a estar 5, 7, 10 años, o por el tiempo que dura el crédito voy a estar castigada. De eso no se habla en la ley. Entonces creo que es fundamental de que todos los deudores puedan ser reactivados, sí, económicamente, pero no solamente a través de la tasa, sino liberados del buró de crédito. ¿Sí? Esto se puede tranquilamente inclusive comprobar, porque por decir en mi caso, yo hasta febrero del 2020 tenía una calificación de casi 1000 puntos en el buró de crédito, pero a raíz de que empezó la pandemia, mi buró de crédito bajó casi a 200 puntos. Entonces, ahí se puede ver claramente cómo mi buró de crédito no es que ya venía en esa situación, no, fue por efectos de la pandemia. Entonces, las instituciones sí tienen forma de comprobar que un cliente fue perjudicado por esa razón. Es en ese punto. Otro punto que también veo, Tanita, es, por ejemplo, el tema de se habla de las tarifas máximas fijadas por el Banco Central. Me parece que algo leí por ahí, que en realidad me parece una burla también, porque recordemos que el Banco Central le autoriza a cada institución financiera una tabla de tarifas de la cual ellos están autorizados a cobrar. El tema es que todas las instituciones financieras no se van ni a la mínima ni a la intermedia, se van a la máxima autorizada. Entonces, me parece realmente un chiste y una burla que tengamos una tabla cuando sabemos bien que los bancos siempre nos van a cobrar el mayor tarifa por el servicio que estemos de pronto debiendo o algo por el estilo. Ese otro punto. Otra cosa que también leí era acerca, por ejemplo, y discúlpenme porque yo no soy abogada y puede ser que diga alguna barbaridad, y si me equivoco les agradezco me corrijan, pero por ejemplo, también leía algo acerca del Consejo Consultivo, ¿verdad? Y de lo que entiendo, este Consejo Consultivo es la agrupación de algunas organizaciones civiles que son representadas por pymes, sectores agrícolas, indígenas, etcétera, etcétera. Pero ahí también se hablaba que este Consejo Consultivo será parte de, pero sin voto. No sé realmente qué signifique eso, pero realmente me preocupa que dentro de todas esas integraciones o participaciones civiles que se encuentren dentro de estas juntas, realmente no pueda existir alguien que tenga voz y voto. Yo creo que, no sé cómo lo vean ustedes, pero personalmente creo que como ciudadanía también deberíamos tener ese derecho, ¿sí?
revisando aquí un poco las observaciones que también, como le decía, un poquito me ha apuntado, bueno, yo creo que les comenté acerca de los créditos. Esta ley también habla muchísimo acerca de que se van a emitir, bueno, si nos ponemos en el mundo de las ilusiones y que el día de mañana Lazo apruebe el crédito del 1% a 30 años, como yo les había dicho, para mí eso habría que verlo ya en la práctica. Y básicamente, ¿por qué les digo esto? Porque finalmente el crédito no nos dice mucho. A veces hay créditos que dependiendo de la capacidad de pago, el cliente puede acceder máximo hasta 5,000, hasta 10,000 o hasta 15,000 dólares. Entonces, yo en algún momento había propuesto la factibilidad de que más bien también el Estado, a través de algún tipo de salvataje, pueda a todos los afectados de la banca emitir créditos para consolidación de deudas y pago de deudas. De hecho, esta fue una sugerencia que me hizo una persona que realmente sabe bien de este tema. Y creo que no solamente es yo ir al Ban Ecuador o a la CFN o quien sea la institución que vaya a emitir estos créditos, decirle, sí, quiero este crédito para reactivarme, pero a lo mejor no necesariamente necesito reactivarme o comprar otra máquina o pagar sueldos o pagar, no, muchos de nosotros lo que estamos somos endeudados, tenemos una deuda que arrastramos, entonces yo creo también viable que se nos pueda emitir o desembolsar créditos que no solamente sea para reactivación o de producción, sino que también hable para consolidación y pago de deudas. No sé cómo lo vean ustedes, pero me parece tan una opción factible. Muchos bancos de la banca privada lo hacen, claro que lo hacen, pero lo hacen a unas tasas escandalosas. Pero yo creo que ante la situación que estamos viviendo, debería verse en la posibilidad de este tipo de salvataje emitiendo créditos para consolidación y pago de deudas, ¿sí? Obviamente, asumidas todas las garantías por el Estado. No sé si hasta ahí hay alguna situación más. Tengo por ahí algunas otras observaciones que también quisiera incluir, pero no sé si hasta ahí tengan alguna duda, Tanita. Sí, muchísimas gracias, Maru. Muy oportuna, como siempre, su apreciación. Le quería comentar también que, o sea, revisé la propuesta y precisamente está encaminada para un poco reformar la propuesta de ley de defensa de la dolarización para la asignación y los requisitos de quienes estarían conformando la Junta de Política y Regulación Financiera. Nada se dice con respecto a la Junta de Política y Regulación Monetaria, y entre los requisitos y las reformas que plantea es, por ejemplo, que tengan algo de 10 años de experiencia. Se reduce los años de permanencia en esta junta de 5 a 4 y finalmente también se prohíbe que puedan participar de esta junta quienes tengan demandas sobre juicios de alimentos. Sobre la tasa de interés, ciertamente trata, o por lo menos en principio, está buscando resarcir la diferencia que existe entre la carga del riesgo a la producción y al sistema financiero. Entonces, no hay mayor aporte de esta propuesta. Yo coincido con usted, realmente es vergonzoso porque no explica, por ejemplo, cómo es que se va a acceder al crédito, qué procesamiento tendrían las garantías si es que la tasa de interés precisamente se reduce. Como nosotros sabemos, las garantías que uno pone para poder acceder a un crédito cuando este es bajo se incrementan, lo que quiere decir que posiblemente se va a condicionar por esa vía. En el caso en que esta propuesta se debata o en algún momento se pueda aprobar. Correcto. De ahí, mayor beneficio para quienes estamos en esta situación de poder frenar, digamos, este proceso de empobrecimiento y sobreendeudamiento del sistema financiero en los términos del COVID. No hay ningún artículo que de ser reformado pueda encaminarse en esa vía. Está totalmente alejado y realmente es una
una propuesta muy simple, veo yo, y que se delinea precisamente a un poco corregir, digamos, la asimetría que tiene o el poder que tiene el sistema financiero para fijar ahora ya las tasas de interés. No creo que valga la pena, me parece, apoyar una propuesta así por los vacíos que deja. Entonces, lo que sí me parece oportuno es poder desarrollar y explicar al detalle todas estas observaciones. Sí quisiera también cederles a los otros compañeros la palabra. No veo que haya una posibilidad de que nuestra situación como afectados de la banca mejore en función del tratamiento de esta propuesta. Más bien me parece el tiempo oportuno de poder criticarla por los vacíos que deja y por los temas importantes que deja, ¿no? Entonces, más bien le cedería la palabra para quien quiera comentar también sobre ella, ¿no? Perfecto. Bueno, me he visto algunas observaciones que han hecho a la ley. Igualmente el asambleísta Quispe se mostró partidario de que le hagan conocer las observaciones para mandar corregido el proyecto de ley que le está presentando. Entonces, yo tengo el correo electrónico de él, igualmente por medio de redes sociales se podrían también comunicar con él, creo que igualmente los atenderían para crear el correo electrónico y puedan hacer se pueden hacer las observaciones que son pertinentes, ¿no? Que son pertinentes en este caso, mejor dicho, en este problema grande en particular. Otra cosa, bueno, como para acotar, ¿no? No sé qué pensarán ustedes, pero ya en unos casos extremos sería como tal vez para una condonación de deudas, pero yo en mi caso en particular, y creo que en el caso de muchas personas, yo sí quisiera cancelar, sino que nos den las facilidades, el periodo de gracia, y obviamente que se bajen lo que son las tasas de interés para poder pagar la deuda, porque de la manera como están amenazando y están amedrentando es imposible, o sea. Entonces, nosotros debemos dar a conocer esos puntos de vista del asambleísta para que se impulse una mejor ley en la asamblea y se pueda de esta manera tener respaldo y no permitir que los bancos hagan lo que les está, lo que quieren, lo que están haciendo la regalada gana, mejor dicho. Gracias, compañero Josué. Verá, a mí me parece oportuno más que trabajar directamente con Salvador Quispe, que es quien propone esto, como lo había mencionado usted, es más bien trabajar en la línea de la crítica a esta propuesta, ¿no? Entonces, ya hemos recibido en otros momentos propuestas de otros asambleístas de distintas tendencias, inclusive del Partido Social Cristiano. Me parece que usted también lo había recomendado, ¿no? Nos llamó también Soledad ya para ver en qué momento de la propuesta que estamos trabajando nosotros todavía como Unión de Afectados hemos avanzado. Entonces, me parece que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos una propuesta que parte de la Unión de Afectados que está todavía en tratamiento, en revisión, porque eso demora, o sea, hacer una revisión integral de todas las normativas y leyes que intervienen, eso demora. Sin embargo, no creo que sea, no sé, que les parezca oportuno en este momento robustecer esta propuesta que es bastante escueta, sino más bien criticarla. Y seguir avanzando sobre la que nosotros estamos elaborando, que es así, está tratando por lo menos nuestras problemáticas de una manera algo más integral, ¿no? Por lo menos en propuesta. Ahora tenemos mucho trabajo y mi dificultad en este momento es que frente a todo este trabajo no tengo más que el apoyo incondicional con el que he venido contando, que es de María Auxiliadora Delgado, que está aquí presente, ¿no? Entonces, sí necesitamos conformar por lo menos unas 2 comisiones, una de comunicación, aparte de la legal, que usted también, compañero, está a cargo.
Entonces, si quisiera, y este era mi propósito, por lo menos la tarde de hoy, es avanzar en ese sentido. Los enlaces sobre el diseño de las propuestas han estado permanentemente a disposición de los afectados de la banca, se ha manejado y se ha compartido dentro del grupo, ¿sí? Entonces, me parece que avanzar sobre eso es en este momento un camino oportuno. Ciertamente, dentro de la asamblea, como vemos, se alían, se pelean, pero no, una propuesta contundente, sí, puede tomar fuerza en este momento, ¿no? Entonces, seguramente no de los partidos tradicionales, pero sí como iniciativa popular por el peso que tendría para todos los ecuatorianos. Entonces, mi propuesta es mantenernos en esa agenda de trabajo que ya lo hemos delineado, concluir nuestra propuesta de unión de afectados por la banca para el manejo de deudas y de ser posible ya empezar a lanzar los comunicados, ¿no? Entonces tenemos ahí ya concluido, pero sin poder enviar, porque la semana pasada estuvo el presidente en el Comité de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces no parecía oportuno el enviar los comunicados, ¿no? Entonces, me parece que esas dos acciones son ambiciosas, pero son oportunas. Dirigirnos con nuestro documento ya firmado a Naciones Unidas y concluir nuestra propuesta para el manejo de deudas de iniciativa popular y empezar a agitar para recibir el apoyo que se requiere e ingresarlo a la asamblea. No sé qué les parezca, compañeros. Una vez más, estamos 5 personas de las casi 300 que estamos en el grupo. Eso todavía sigue siendo una debilidad, ¿sí? Y pues me parece que en honor al tiempo y por lo que no se puede esperar más, pues deberíamos empezar a asumir algo de responsabilidad sobre esas acciones, pues los que estamos aquí en pie. No sé qué les parezca, porque de ahí sobre la propuesta, como ya lo analizamos y lo revisamos, no habría como mayor cosa que decir. Hay muchas críticas y hay muchos vacíos. No sé qué le parezca. Está el compañero Iván Erazo. Maru, usted ya me ayudó, yo ya le incluí la parte que usted me envió sobre esta propuesta de ley. Eliana también me está ayudando en la edición de esos 2 documentos que los voy a compartir una vez más al grupo de WhatsApp para que por favor los puedan revisar. Y pues seguir culminando sobre esas 2 actividades que me parece, como les digo, oportunas. No sé qué les parezca a ustedes. También quería comentarles que un poco al interno del grupo hay como esta inquietud de qué tan viable puede ser el concordato preventivo. Una vez más, aprovecho la oportunidad de decir que el concordato preventivo está dentro de la ley humanitaria, está dentro de la normativa de nuestro país y es hoy por hoy, a pesar de los inconvenientes y de las negligencias que tiene el sistema judicial, pues es una posibilidad, ¿sí? Sobre todo para personas que no están ya o que están previos a ingresar a un proceso prejudicial o judicial ante sus acreedores, ¿no? Entonces, como una suerte de el carácter preventivo que tiene ese artículo, pues seguir promoviendo quienes sí están iniciando el proceso del concordato. Está aquí presente la compañera Denise, no sé si tenga en algún momento la oportunidad de comentarnos también. Ella está por iniciar, tengo entendido ya su concordato, pero también tenemos casos al interior del grupo de personas que se han detenido después de la parte administrativa en el centro de mediación y que requieren de mucho apoyo de todos para poder avanzar en la parte judicial y culminar, ¿no? No sé si Maru quisiera comentarnos también. Yo sé que a pesar de las circunstancias, el concordato sigue siendo una posibilidad, ¿sí?
sigue siendo una posibilidad, por lo menos hasta ahora la normativa nos lo permite, porque otra alternativa yo no he podido visualizar, además de la que ya lo hemos comentado también de llevarlos a los juzgados de derechos del consumidor, en donde también es un juicio el que debe realizar el deudor frente a su acreedor, ¿no? Y con estas asimetrías y con estas interrupciones en el desarrollo normal del derecho, pues me parece que, o mejor dicho, por lo menos hasta ahora no se ha podido visualizar una alternativa más. Eso, quería comentarles si quiero concluir esas dos acciones antes de asumir más responsabilidades. Creo que es nuestro deber el concluir con esa propuesta de ley, ¿sí? Vamos por buen camino, eso sí, también quiero comentarles. Sí, nuestra propuesta es mucho más robusta, no tiene comparación con las que se han venido presentando en la Asamblea. Sí, entonces me parece que en ese sentido estamos por buen camino. Y con lo que respecta a Naciones Unidas, pues si me permite mi opinión, no confío tanto en un organismo que le da oídos a presidentes como el de Guillermo Lasso. Sin embargo, me parece que es una instancia internacional de derechos humanos a la cual debemos apelar como parte de un proceso, ¿no? Entonces, eso es, compañeros, eso todavía está pendiente. Así que mi propuesta es concluir esas dos acciones y seguir apoyando a quienes van a continuar con su concordato preventivo. Tanita, yo en ese sentido quisiera sumar algo más. Totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Realmente es lo correcto, en el sentido, como usted dice, es ya una instancia internacional y creo que al menos la Unión de Afectados siempre ha tenido ese lema de llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y creo que usted lo está demostrando con estos actos, donde sin duda yo creo que vamos a tener mayores argumentos, porque la ley, o más bien dicho, no la ley, la propuesta en la que ha venido trabajando usted con el grupo de asesores y pues observaciones que quizás algunos de nosotros hemos podido aportar, sin duda se va a construir algo mucho mejor. Yo empecé diciéndole que, bueno, peor es nada, ¿no? Pero siempre las cosas se pueden mejorar y yo creo que hay muchas cosas más que están por fuera de esta ley o de esta propuesta de ley entregada por el señor Quispe. Adicionalmente, en el tema del concordato preventivo, pues bueno, usted sabe que yo ya tengo demasiado tiempo en este trámite. Lamentablemente, por temas de salud, pues la banca me demandó primero, entonces ya no pude presentar yo el concordato preventivo, sino que tengo que entrar a defenderme. Tuve mis procesos de decepción cuando más de 2 abogados me dijeron por ahí que trate de solucionar porque el tema de justicia realmente es deplorable. Ya los jueces que realmente deberían velar por nosotros son escasos. Y ante esa situación, Tanita, yo quisiera más bien hacerle un pedido especial, y es que usted como vocera, a mí sí me gustaría saber, a través de la presidente del Consejo de la Judicatura, ¿cuántos concordatos se han tramitado hasta la fecha? ¿Y cuántos se han cerrado a favor de la ciudadanía? Porque eso también nos puede dar a nosotros la pauta de saber si realmente ellos están en conocimiento del tema, si es que esto lo va a tratar cualquier juez al que le toque o se van a asignar jueces especiales, como antes se lo hacía, que el juez de inquilinato, que el juez de alimentos. No sé si está, más bien se podría proponer que existan jueces que se dediquen a resolver este tipo de juicios, porque hoy por hoy, yo no sé si usted recuerda que yo le decía que sería bueno empezar al menos en una capacitación con algún cantón. Yo proponía el mío de acá porque siquiera por la cercanía yo puedo estar un poquito más atenta
a cualquier inquietud que pudiesen tener acá los trabajadores del Consejo de la Judicatura en temas de concordato preventivo. No sé, por ejemplo, qué pasó con esa propuesta, si algún momento se nos aceptó que podamos empezar con algún tipo de, no sé, de capacitación, charla. Claro que estoy consciente que ante eso teníamos una propuesta maravillosa de capacitación, pero luego se nos bajaron de la camioneta, Tanita, entonces creo que no fue posible. Pero la ley está ahí, la ley es clara, está expresada, y creo que es cuestión simplemente de que los jueces la sigan, la hagan cumplir. Entonces, sí, tal vez no contamos ya con el capacitador que esperábamos, pero la ley está ahí y es clara. Entonces, yo sí quisiera, Tanita, hacerles ese pedido tal vez adicional, de pedirle al Consejo de la Judicatura esa estadística. ¿Cuántos concordatos hasta el momento han tramitado y de esos cuántos han salido a favor del demandado? Yo creo que eso nos puede dar muchísimo la pauta para saber cómo seguir en este trámite del concordato preventivo. Como usted dice, es algo que ya existe, porque actualmente en esta propuesta de ley emitida por el señor Quispe, se habla de que si en el caso de que esto se llegara a aprobar, sería de 3 años. Imagínense, 3 años es demasiado, y dice durante 3 años. O sea, el gobierno de Guillermo Lasso tranquilamente al final del periodo puede decir, recién ahorita voy a ver y hacer como las del expresidente Moreno, que dijo por culpa de la pandemia ya no se pudo. Entonces, no, ese durante no podemos, las cosas necesitamos no para hoy, sino para ayer. Entonces, en ese sentido, Tanita, sí creo que debemos presionar un poquito para que todas estas personas a las cuales le hemos estado de alguna forma tratando de promover el tema del concordato, vayan también tranquilas, porque yo creo que aquí hay un tema también de desconfianza en la justicia que personalmente le digo a mí me ha sucedido. Pero bueno, toca seguir con lo que tengamos, con la ley humanitaria, con muchas resoluciones que existe, con todo, inclusive con la ley del consumidor, que también la propuso el doctor Richard y que también es válida. O sea, argumentos tenemos cualquier cantidad, y yo creo que eso se encuentra consolidado en la propuesta que usted viene liderando, Tanita. Eso nada más. Gracias, Maru. Le comento que la respuesta que obtuve del Consejo de la Judicatura fue que presentáramos, ¿sí?, cualquier denuncia sobre negligencia ya en proceso. Hasta ahora no nos han dado ellos una fecha para la socialización del procedimiento y del reglamento para el concordato preventivo. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo, ¿sí?, que usted ve que es quienes nos han venido respaldando en ese sentido, pues nuestro accionar es cada persona que empiece el proceso judicial, que es lo que hemos comentado también en el grupo, va a estar acompañado de nosotros como asesores para garantizar que el proceso se dé en los mejores términos. No existe todavía alguien que haya concluido el proceso judicial y que haya tenido alguna sentencia a favor, porque la estrategia, como ya lo veníamos avisorando también, es de interrumpir, es de evitar y de desanimar a la gente para que avance en la parte judicial. También una de las aclaraciones con respecto a las impugnaciones es que precisamente no se demoren en ingresar, es decir, una impugnación grave al concordato preventivo es que la persona ya esté en un proceso judicial o a partir del prejudicial. Entonces, evitar que las personas lleguen a ese proceso iba más de una socialización desde el grupo, que es lo que hemos venido haciendo. Si tiene un problema y no puede pagar, acójase el concordato preventivo de pago antes de que empiecen con las notificaciones y con los procesos judiciales. El Consejo de la Judicatura ya ha socializado el procedimiento al interno de los coordinadores provinciales, ¿sí? Y nos ha comentado que de haber alguna irregularidad, nosotros notifiquemos a través de la Defensoría del Pueblo,
que es lo que hemos venido haciendo. En el caso nuestro, sí, de quienes lo están sacando, están, por ejemplo, Laurita, y Laurita no ha avanzado todavía a la parte judicial por demoras del abogado, pero ha avanzado mucho con respecto a los peritajes con los que se va a defender dentro del juicio, ¿no? Entonces, como está el procedimiento del concordato, primero, no es una medida que se deba desestimar, ¿no? Es totalmente viable, en este momento mucho más. Quienes estén próximos a quedarse sin posibilidad de pagar, es antes de quedarse sin pagar, ingresar el proceso del concordato para la evidencia de que ha habido esa buena intención de cumplir con sus obligaciones. Ya han socializado a nivel de coordinadores y la vía que nosotros tenemos es de vigilancia, acompañamiento y denuncia. No, por lo que respecta, digamos, a nosotros como Unión de Afectados, es no dejar de lado a nadie que inicie su concordato en la parte judicial. No alejarlo, mantenernos vigilantes de que todo el proceso se dé cabalmente y de haber alguna irregularidad, porque si hay algo que también hay que resaltar, es que al menos en Quito, los están sorteando al juzgado de Leñaquito. Entonces, este juzgado de Leñaquito ya tenemos ese antecedente que también lo estamos revisando a través de la Defensoría del Pueblo, porque es en ese juzgado en donde reciben, digamos, comisiones para poder salir a favor de los bancos. Entonces, no, como les digo, tampoco es fácil, pero es una medida legal viable, sobre todo para quienes están quienes están previos a declararse en mora y no quieren afrontar, digamos, todo este proceso judicial. Como usted sí, dígame. Perdón que le interrumpa, Tanita, antes de que me olvide, simplemente quería acotar ante eso que paralelamente al concordato, y es mi recomendación, el tema del peritaje es clave. Y le comento esto porque me puse en contacto con la perito de Laurita para que revise todas mis deudas, todas. Y efectivamente, se encontraron inconsistencias a millares surgir. Obviamente ella lo que me dijo fue, necesito hasta cierto punto saber más o menos cómo necesita el informe o cómo se lo va a requerir, pero inconsistencias existen montones. A Laurita le pasó que salieron valores que la institución nunca pudo justificar. Entonces yo les recomiendo, porque en mi caso yo sí lo voy a aplicar, para poder detectar precisamente esto y darle mayor peso al concordato, inclusive para facilitarle la resolución al juez, ¿no? Entonces, eso básicamente, pero creo que es un punto clave para poder ganar el concordato, Tanita. Sí, así es, Maru. Y pues más bien motivarles. Entendía que el compañero Josué en algún momento nos comentaba que él había realizado algo del proceso del concordato, sí, pero comentarles también que es una salida, no hay que desestimarla, no hay que creer lo que nos dicen de evitar, porque eso precisamente es la acción a favor de las entidades financieras. Si uno se queda esperando a ver qué reacción tiene, pues la reacción que tienen las entidades financieras es de quebrarnos. Entonces, hacer una acción oportuna como el concordato preventivo, que es una medida legal, es totalmente viable, ¿sí? Y pues apoyarse, como lo hemos venido diciendo, en el grupo y en el protocolo que hemos diseñado para poder evitar cualquier tipo de perjuicio para quienes a través del grupo lo están realizando. Con eso también le quisiera animar un poco a la compañera Denise, que está también ya próxima a hacerlo. Y pues eso, compañeros, más bien apoyemos el grupo,
Sí, busquemos también la manera de poder generar acciones. No me doy abasto para poder generar comunicados permanentes. Aún así voy a sacar en esta semana, de ser posible mañana, ya el comunicado sobre respuesta a esta propuesta de Pachacutic. No tenemos todavía mucho trabajo que hacer y es eso lo que hemos venido haciendo, es el seguir culminando nuestra propia ley. Y seguir también sobre estas instancias internacionales de derechos humanos para seguir extendiendo nuestra demanda. Eso es, compañeros. Voy a tratar en medida de lo posible, ya que el tiempo es corto también, de convocarles a quienes por su propia voluntad quiera ser parte de estas dos comisiones. Hay una comisión legal y hay una comisión de comunicación. La comisión de comunicación se me hace indispensable en este momento. Hay mucho que decir en redes sociales y pues todavía ahí no me doy abasto para poder hacerlo, digamos así, cabalmente. Entonces, eso, más bien, compañeros, agradecerles muchísimo por el tiempo que siempre se dan y pues desearles lo mejor también para esta semana y comunicarnos a través del grupo para concluir con nuestras acciones.